allá atrás, entonces les llamo la atención, ¿vale? ¿Algo de él? Sí, a mí también. Y por eso cada día que pasa, nosotros amamos más al Señor. Y yo le decía al Señor hoy, cuando joven yo no entendía las cosas que ahora entiendo. Y me identifico con Jod. Jod decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Y la vida de un creyente siempre va de más a más, o sea, va aumentando, ¿verdad? Va hacia arriba, el cristiano nunca va hacia abajo, siempre va hacia arriba. La persona o el creyente que se estanque o va para atrás, pues no sé, algo estará pasando ahí, pero no es normal. Usted puede, ahí donde está sentadito, levantar su mano y decirle algunas palabras al Señor, decirle lo que Dios ha hecho contigo, cuán maravilloso ha sido el Señor, decirle, Señor, tú eres mi vida, tú eres mi Cordero, tú eres santo, tú eres hermoso, no te conocía, Señor, no te conocíamos, pero ahora te conocemos un poco más. Gracias, Señor. Eres precioso, eres hermoso. Qué lindo cantar Yeshua. Qué hermoso es decir que eres mi tesoro, porque eres una verdad para mí. Señor, en nuestro corazón vivimos una fiesta continua. En nuestro corazón vivimos y experimentamos la vida de Cristo. Por eso te adoramos, Padre maravilloso. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros en esta noche. Y está junto con nosotros, está reunido con nosotros para bendecir tu nombre. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a orar por el hermano que está a nuestro lado y vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos. Hay hermanitos que están pasando una situación de salud. Es normal que nos enfermemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿cierto? Anormal sería que no nos enfermáramos, pero nos enfermamos, ¿verdad? Porque estamos en una condición que nacimos separados de Dios, pero tenemos un Dios que es nuestro sanador, amén, y Él nos sana. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a orar por la pastora Diana, que ha estado enfermita, le ha dado algunas situaciones de salud, pero creemos que el Señor la va a levantar, la va a sanar. No sé si hay alguien más que está enfermo, pero acérquese a un hermano y ore por él. Hermanita Carmen, ¿está enfermita? ¿Sí? ¿Tiene gripa? Tiene gripa la hermana. ¿Quién más tiene gripa? Vamos a mandarlo para la casa. No, vamos a orar por nuestras dolencias, nuestras enfermedades, porque Dios sana. Acérquese a un hermano y ore por él, así no sea por salud, pero tal vez tiene necesidad de algo. Oremos. Acérquese a un hermano, coloque el bracito así encima, o la mano, no sé, como quiera,
y vamos a orar. Comience a orar por su hermano, comience a orar. Tal vez viene con una necesidad que nadie la sabe, pero el Señor la sabe, el Señor la conoce. Señor, gracias Dios, porque nos hemos reunido para adorar tu nombre y para manifestar, declarar y expresar que tú eres nuestro sanador, que eres nuestro Padre, que eres nuestro sustentador, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Señor, y que estamos rendidos ante ti, porque tú eres nuestro dueño, nos compraste a precio de sangre, y ahora te pertenecemos, y tú eres el que nos sostiene, Señor. Señor, toda necesidad, Padre, con la cual haya venido mi hermano, en esta noche súplela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda necesidad espiritual, tal vez está desanimado, tal vez, Señor, está oprimido por el diablo, tal vez está oprimido porque Satanás está mandando dardos. Señor, fortalécelo en su espíritu, fortalécelo, sánalo, ayúdalo, levántalo. Si fuera una enfermedad física, sánale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Desatamos sanidad en esta hora, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Que milagros sucedan hoy en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad se va, toda gripa, toda dolencia, toda fatiga, todo cansancio, en el nombre de Cristo Jesús. Hay salud, hay sanidad. Todo malestar, Señor, en el cuerpo, toda hernia en la columna, toda hernia, Señor, todo tumor canceroso desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad de cáncer desaparece, toda enfermedad de diabetes desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Señor, daremos testimonio de tu poder. Daremos testimonio de tus prodigios y de tus maravillas, porque tú eres el que nos sustenta, porque tú eres nuestro sanador. Ciertamente, Señor, llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición, por edificarnos y sostenernos. Edifícanos también en esta noche con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe qué les recomiendo, hermano? Que siempre estemos orando por la iglesia. Siempre, ¿no? Uno no sabe qué necesidad está pasando el hermano o la hermana, pero la oración del justo puede mucho, amén. Tiene mucho poder. Bien, hermanos, si usted en su corazón ha dispuesto a traer ofrenda voluntariamente, si en su corazón lo ha propuesto así, Dios así le ha mostrado, le ha enseñado, puede pasar y traer su ofrenda o traer su diezmo. Sonido. Sí, sonido.
Un saludito también a los hermanos que están viéndonos a través del Facebook. Un saludo para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea llenando sus corazones. En esta noche, Dios ha puesto en mi corazón compartir un tema con ustedes en vista de que este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, aunque todos los meses y todos los días son el día de la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. O sea que es una palabra que está presente. Es una palabra que está ahí. Nunca pasa de moda. Es una palabra de actualidad todo el tiempo. Entonces, en vista de eso, he titulado a este tema la diferencia entre la palabra escrita y la palabra viva. ¿Sabía usted, hermano, que hay una diferencia entre la palabra escrita y la palabra viva? ¿Sí sabía? Y es el tema que vamos a ver en esta noche y vamos a tomar dos textos como base. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, leemos lo siguiente. San Juan capítulo 1, versículo 1. Léalo conmigo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a volverlo a repetir, volvámoslo a leer. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, si lo traducimos al griego, la palabra verbo en griego es logos. Y logos significa palabra o acción. Entonces, si lo leemos así de esta manera, palabra, diría así. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a tomar el otro texto que se encuentra en segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahí vamos a ver la diferencia entre la palabra escrita y la palabra viva. Versículo 19, conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis que bien en estar que atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. ¿Entienden esa palabra? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, entonces, una cosa es la palabra escrita y otra es que esa palabra se haga vida en nosotros. Amén. ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, una cosa es la palabra que está aquí. Muchos usan la palabra escrita, pero la palabra escrita en sí mismo no tiene poder. Me explico. Hay personas que colocan la Biblia en el Salmo 91. ¿Sí lo han visto? Y lo colocan sobre un atril. ¿Esa palabra así tiene poder? No tiene poder. Pero lo que tiene poder es cuando esa palabra escrita, pasa del papel ¿a dónde?
al corazón. Ahí sí tiene poder. Mire, hermano, yo conozco personas con nombre propio. No es que me han contado, no, es que los conozco de primera mano, que han leído la Biblia varias veces. Y yo les aseguro que algunos de ustedes no la han leído ni una sola vez. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos una sola vez? Levante la mano. Sí, es que como el 60-70% no la ha leído toda. Yo ya la he leído toda como unas 5 veces. Yo quiero animarla a que la lea, de pasta a pasta, que la lea. Pero ¿sabe que conozco personas que han leído la Biblia completa y viven como el mismo diablo? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra solamente está escrita, pero no está en el corazón. Y hay una diferencia muy grande, hermano. Hay una diferencia abismal. La palabra tiene que pasar del papel al corazón y tiene que ser real en la vida de la persona. Quiere decir que esta palabra tiene que hacerse vida ¿en dónde? Aquí dentro. Si la palabra no es viva, no se hace carne, la palabra no es real en nosotros, de nada te sirve leer la Biblia. Amén o aleluya. Si la palabra no es vida en nosotros, de nada nos va a servir tener la palabra escrita. Recuerde que la palabra escrita fue dada por Dios en tablas de piedra. Fue transmitida oralmente. Fue escrita en rollos de papel, en rollos de papiro. ¿Para qué? Para dar a conocer su voluntad. Dios quería que el hombre conociera sus propósitos. Dios quería que el hombre tenga un conocimiento de Él y que creamos en Él. Para eso fue escrita la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener eso claro, hermano. ¿Para qué fue escrita la palabra? Para que podamos conocerle y podamos creer en Él. Eso dice la Escritura. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan. Está haciéndose, ¿cierto, hermano? Pero como ustedes no están predicando, ustedes no tomen agüita. Dijo una hermana, si le dan agua al pastor, ¿por qué no le dan agua a todos? Yo le dije, porque las personas no están predicando, predica solo el pastor. Bien, San Juan, ¿qué? 20, versículo, ¿qué le dije? 31. 20, 31. Vamos allí. La Escritura dice, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Entonces, ¿para qué es la palabra escrita? ¿Para qué es? Para creer en lo que la Escritura está hablando. ¿De quién? De la palabra viva que es Cristo. No sé si me estoy dando a entender con el mensaje. ¿Sí? La palabra escrita fue dada para que a través de ella conozcamos a la palabra viva. Para que creamos en su nombre. Para que creamos en esa verdad de Él. Entonces, la palabra viva es cuando esa palabra entra al corazón de la persona, se hace real, y esa palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Quiere decir que esta palabra, ¿de quién habla?
de la palabra viva. ¿Y quién es la palabra viva? Cristo. Cristo es la palabra viva, o sea que pasa de aquí a donde, y mientras pasa de aquí a acá, esa palabra viva es Cristo Jesús. Entonces, Cristo es la palabra encarnada por la cual nosotros tenemos que vida, y es ahí cuando empezamos a experimentar la libertad de Dios. Mientras la palabra escrita no pase a ser palabra viva en nosotros, nunca vamos a experimentar la libertad de Dios. Nunca. Solamente habrá un conocimiento. Mire, yo hasta tengo familia. Y no voy a hablar mal de mi familia. Pero tengo familia que tienen más de 50 años en el Evangelio. Y la palabra no es viva en ellos. ¿Por qué? No llegó al corazón. Dígale al que está al lado suyo, para que la palabra se haga viva, tiene que llegar al corazón. Tiene que llegar al corazón. Bueno, yo tengo familia acá, aquí en este recinto. No vayan a pensar que estoy hablando de ustedes, ¿no? Son otros, más lejos. El hombre puede tener la palabra escrita y no tener la palabra hecha carne. Y la persona puede estudiar la Biblia, sí. Puede estudiar teología. Mire, yo sé de personas que son teólogos y son ateos. Quiero decirle que incluso, escuche esto, la palabra incluso fue traducida por ateos. Pero como Dios usa hasta el diablo, ¿cierto? Dios puede usar hasta el diablo. ¿O no? ¿Verdad? Y personas que hicieron la transliteración de la Biblia del griego a otro idioma, eran ateos. Pero no lo hicieron porque amaban a Dios. Lo hicieron porque tenían una sabiduría y un conocimiento intelectual. Entonces, el hecho de que una persona sea teóloga, y no estoy en contra, ojo, no estoy en contra del estudio ni en contra de la teología, no, yo mismo estudio teología. Pero eso no garantiza que la palabra esté en el corazón de esa persona. ¿Sí? Eso no garantiza que la palabra esté en el corazón. Puede ser muy sabelotodo, saber todos los misterios de Dios y no tener esa palabra en el corazón. Por lo tanto, hasta que la palabra no se haga carne en la vida de esa persona está muerta. La palabra tiene que ser vida y viva en la vida de la persona. Mire, así la persona no sepa mucho de Biblia, pero la palabra puede estar viva en el corazón de esa persona. No necesita saber mucho, saber lo más importante, las cosas más elementales, ¿verdad? De ahí que el Señor le dijo a los fariseos, este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pregunta, ¿ellos tenían la palabra? Sí, la tenían. ¿Sabe qué? Se la sabían de memoria. Para ser del Sanedrín, por lo menos tenía que saberse de memoria el Pentateuco. Por lo menos. Yo creo que no nos sabemos nosotros ni un capítulo a veces de memoria, ¿no? Y estas personas se sabían el Pentateuco y unos se sabían todo el Antiguo Testamento.
Impresionante. Pero el Señor les dice, ustedes me honran de labios, pero en su corazón no hay nada. En su corazón no hay nada. Qué bonito, hermano, ver una iglesia donde la palabra es real en el corazón de las personas. Amén. Yo no sé cómo las personas no se cansan de vivir en hipocresía. ¿Cómo les llamó el Señor a los fariseos? Hipócritas. ¿Por qué? Porque sabían la palabra, pero no la vivían. Entonces la palabra tiene que hacerse carne en el corazón. Tiene que entrar al corazón, hermano. Tiene que hacerse carne en nosotros. Entonces, ¿por qué la palabra que es Cristo no había entrado al corazón de ellos? Vamos a San Juan capítulo 5. Me quedaron las gafas y estoy viendo como borroso. San Juan capítulo 5, versículo 38 al 39. Dice, versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando ¿en dónde? En vosotros. ¿Por qué no tenían la palabra? Porque a quien Dios el Padre envió, ¿vosotros qué? No creéis. Ellos creían en la palabra escrita, pero no creían en la palabra hecha carne. No creían en él. Versículo 39. ¿Qué consejo les da el Señor Jesús a ellos? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, o sea, le está hablando a los fariseos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Qué hace la palabra escrita? Da testimonio de la palabra viva. Entonces el Señor les dice, ustedes no tienen morando la palabra en el corazón, porque ustedes no han creído en aquel que Dios ha enviado. Si ustedes creyeran en aquel que Dios envió, entonces estaría en vosotros. Estaría morando esa palabra en ustedes, y esa palabra se haría carne. Y usted y yo, por decirlo así, le dice el Señor, seríamos uno. Pero ellos nunca vieron a Jesús como la palabra viva. Nunca creyeron en él. Entonces, ¿tenían la palabra? Sí, pero no la tenían en su corazón. No creían en Jesús. Entonces, la palabra viva es Cristo. Dígale al que está al lado suyo, la palabra viva es Cristo. Esa es la clave de la vida cristiana, hermano. Si yo le pudiera resumir, la vida cristiana es eso, Cristo en nosotros. Esa es, en resumen, la vida cristiana. Entonces, la palabra es Él. Había que escudriñar, había que indagar, había que profundizar en el estudio de la palabra, porque ellas dan testimonio de la palabra encarnada, y a ellos cuando la leían les parecía que la vida eterna estaba ahí, pero no se daban cuenta quién era. No se daban cuenta quién era la palabra encarnada. Y ellos estudiaban la Biblia. Pero el Señor les dice, profundizan. ¿Cierto que cuando uno empieza a profundizar, uno empieza a conocer a Cristo? Sí. Yo les animo a estudiar. Hagan el discipulado. Hagan el discipulado. Estudien, profundicen en la palabra.
porque ahí van a conocer la palabra viva. Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. ¿Y qué va a pasar? Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Quién les hará libre? ¿Cuál verdad? Cristo. Cristo les va a dar la libertad. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Tres. 3:3. Dice así. Miren lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice. Dice, siendo manifiesto, o se deja ver, que sois carta de quién? De Cristo, expedida por nosotros, escrita, ¿no qué? No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, ¿dónde tiene que estar esa palabra escrita? ¿Con qué tinta? Con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu del Dios vivo. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. ¿Dónde debe estar escrita la palabra? En el corazón. Mire, hermano, cuando usted tenga la palabra escrita en el corazón, a usted le va a ser fácil amar a Dios. Y le va a ser fácil odiar el pecado. Se lo aseguro. Porque hay personas que dicen, yo no sé cómo se hace esa gente para ser cristiano. Es que no es por nosotros. Es porque la palabra viva ha entrado al corazón. Y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia, hermano. Dice el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mire la confianza. No que seamos ¿qué? Competentes, o sea, no somos nosotros los que hacemos la obra, o sea, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Hermano, si usted es un cristiano que ama a Dios de verdad, no es por usted, no es por mí, es porque la palabra encarnada está en nosotros. Porque esa palabra ha pasado al corazón. Y yo quiero animarlo y retarlo hoy. A usted, hermano. A la iglesia. Quiero retarlo a que esa palabra viva entre el corazón. Va a ver la diferencia, hermano. Dice, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. Él es el que nos capacita. El cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, lo que predicamos no es una mentira, hermano, eso viene de parte de Dios, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra ¿qué? Mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Le voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia dice, no cometerás adulterio. Y esa palabra solamente está escrita. Pero esa palabra no está por el Espíritu en el corazón. Sabe que esa palabra lo mata a usted y me mata a mí. Porque esa palabra, la única que puede dar vida, la palabra es viva en nosotros por el Espíritu Santo. Y ahí esa palabra sí da vida a aquel que tiene la palabra. Le da vida, lo capacita.
Por eso nadie puede tratar de vivir la vida cristiana por sí solo. Hay personas que dicen, ¿yo cómo hago para vivir la vida cristiana? ¿Yo cómo hago para gozar? Ah, no, permite que esa palabra viva se haga carne en usted. Amén. Versículo 6. Dice, el 7. ¿El 7? 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? Del Espíritu, o sea, aquel que coloca la palabra en donde, en nuestro corazón. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación, o sea, la palabra que ha entrado a nuestro corazón para entender esa obra de Cristo, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. O sea, no hay comparación, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será ¿qué? Lo que permanece, o sea, esa palabra viva en nosotros. Así que teniendo tal esperanza, usamos ¿de quién? De mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, perdió el filo, perdió la visión, porque hasta el día de hoy, cuando leen la palabra escrita del antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual, ¿por quién? Por Cristo es quitado. ¿Sabe quién te puede quitar el velo, hermano? Cristo Jesús. Y usted dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Cierto? No voy a preguntar, no voy a decir que levanten la mano, pero ¿cuántos leen la Biblia y no la entienden? No levanten la mano. ¿Cierto? Pero cuando Cristo viene acá, ¿sabe qué empieza a pasar? Uy, se quitó un velo. Uy, yo no había entendido eso. Yo no había entendido la palabra. Yo no había entendido a Cristo. Porque por Cristo es quitado ese velo. Vamos en el versículo ¿qué? 16. Pero cuando se conviertan, mire lo que se necesita, cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Se quitará. ¿Sabe qué quiere decir conversión? Quiere decir arrepentimiento. Volverse al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor ¿qué? Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué la gente o las personas no pueden entender la palabra de Dios? Porque tiene que ser espiritualmente. ¿Quién le puede dar esa capacidad? Cristo. ¿Cuándo? Cuando se conviertan al Señor. Cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Solamente se puede entender la palabra. El Espíritu y la profecía es Cristo. Entonces esa palabra solamente se puede entender por el Espíritu. ¿Quién puede revelar esa palabra? Cristo. Cristo en la vida de la persona. Y dice el versículo 18. Bueno, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí ¿qué hay? ¿Qué empieza a ver? ¿Qué empieza a ver? Libertad. Libertad. Hay una libertad, como cantábamos, hemos cantado un coro acá, ¿no? ¿Cómo es que dice el coro? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. ¿Sabe esa libertad tan hermosa que podemos experimentar cuando Cristo, la palabra, viene a nuestra vida?
Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué? ¿Qué pasa cuando miramos a Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos viendo al Señor? Cuando usted lee la palabra y está viendo a Cristo ahí. ¿De quién habla la palabra? De Cristo. Y cuando usted ya entiende y cuando comienza a tener esa libertad, comienza a ver a Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Comienza a ver a Cristo. ¿Y qué empieza a pasar ahí, hermano? En su corazón. Libertad. Somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué hace esa palabra? Nos transforma. Nos va a transformar de gloria en gloria a su imagen. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, vamos bien? Bueno, vamos bien, dijo el pie. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Veamos qué es la palabra viva. San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el principio era el verbo. ¿Qué significa eso? Que era el verbo. O sea que ya estaba antes del principio. Quiere decir que era eterno, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, había una ¿qué? Comunión. Había una comunión. Por eso dice la Biblia que Dios es ¿qué? Amor, ¿verdad? Dios es amor. ¿Y cómo manifestaba Dios esa característica, ese atributo de Dios que es amor? ¿Cómo lo manifestaba? En comunión con el Verbo y con el Espíritu Santo. Si Dios hubiera existido en una sola persona, la Biblia no diría que Dios es amor. No lo diría. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede decir algo de lo cual no es? ¿Verdad? Entonces, si Dios hubiera sido una sola persona, Dios hubiera tenido que esperar a hacer la creación para manifestar su amor. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Dios estaría dependiendo de su creación. Entonces no sería el Dios de la Biblia. Quiere decir cuando dice y el verbo era con Dios, significa que Dios siempre ha existido en tres personas. Amén. Hoy sale mucha cosa en Facebook, mucha basura. ¿Y sabe por qué sale tanta basura? Porque no estudian la palabra. Porque no estudian, porque no conocen a profundidad la palabra de Dios. Luego, dice el versículo, y el verbo era Dios, o sea que ese verbo, esa palabra era Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Vamos a la segunda carta de Pedro 3:5. Segunda carta de Pedro 3:5. Dice así: estos ignoran, ¿cómo ignoran? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios o la palabra viva, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Cómo fue hecho los cielos y la tierra? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios dio? Dio una palabra. ¿Y esa palabra quién era? Cristo. Esa palabra era
Cristo. Quiere decir que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, o sea, por Cristo. Como dice Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por Él. El universo fue hecho por la palabra de Dios, o sea, por Cristo, que es la palabra. Vamos nuevamente a San Juan capítulo 1, versículo 3. San Juan capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él, o sea, por la palabra o la acción, fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora entendemos por qué dice la palabra que por Cristo fueron creadas todas las cosas, porque Él es ¿qué? La palabra, la acción. Muy bien. Versículo 10, vamos al versículo 10 de San Juan 1. Dice así, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Dice la Biblia que el mundo fue hecho por Jesús, por el Verbo. Ahora pasemos al versículo 14. ¿Qué pasó? Y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasó con esa palabra? Se hizo carne, o sea, se personificó. O sea, tomó un cuerpo. Tomó un cuerpo. ¿Y sabe por qué tomó un cuerpo esa palabra? ¿Sabe por qué tomó un cuerpo? Para venir a darnos salvación. Para venir a darnos salvación. Esa palabra preciosa, esa palabra poderosa por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, se hizo carne. A mí me parece eso extraordinario, o sea, es algo asombroso. Es un misterio que yo no lo puedo entender, hermano. Es un misterio, se hizo carne esa palabra, por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios había dicho algo. Vamos a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Dice así. Dice, y te afligió y te hizo tener ¿qué? Hambre. O sea, ¿quién hizo eso? Dios. Dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué esa palabra se hizo carne? ¿Qué quería mostrar Dios? Que no solo de pan ¿qué? Vive el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra. O sea, el hombre iba a vivir ¿por quién? Por Cristo. El hombre iba a tener vida por Cristo. Mateo 4:4. San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos maneras en que vive el hombre: pan material y la palabra viva, que es Cristo. El hombre puede vivir físicamente por el alimento material, pero el hombre puede vivir eternamente por ese pan, esa palabra viva que es Cristo. Yo le pregunto, ¿ya Cristo está en su corazón? Si es así, tiene vida eterna. Si es así. Vamos a terminar con este texto. San Juan capítulo 6, versículo 57. San Juan 6, 57 al 59. Dice, versículo 57. Como me envió el Padre viviente, ¿y yo qué? Y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Todo aquel que tiene a Cristo vivirá por Jesús. Amén. Vivirá por él. Dice el versículo 58, este es el pan que descendió ¿de dónde? Del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué? Vivirá eternamente. Oye, hermano, hay una confianza, hay una seguridad, hay una paz. Dice, vivirá para siempre. Todo aquel que ha participado de ese pan, del cuerpo de Jesús, dice, vivirá eternamente. Y es increíble que dice que el que come de ese pan, dice el versículo, dice, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Nosotros por quién vivimos? ¿Por qué nosotros estamos tratando o estamos luchando para sobrevivir? ¿Por qué? Usted no debe luchar para sobrevivir. Hay alguien que le da vida a usted y me da vida a mí. Y es Cristo. Si Cristo está en usted, Cristo te da la vida. No es usted. No es usted quien se da la vida. No es usted quien produce la vida en usted. Es Cristo en nosotros. Yo vivo por Él. Y sabe, quiero decirle, una enfermedad no te puede matar. Porque Cristo es el quien le da la vida a usted. Cristo es el que da la vida. Sí, si Dios quiere, pues Él nos lleva, igual vamos a vivir. Pero quiero decirle que no es la enfermedad la que mata. Porque dice, todo aquel que cree en mí vivirá por mí. ¿Cuántos temores llegan a la vida, hermano? Nadie levante la mano, pero ¿cuántos han sentido temor de morir? ¿Cuántos han sentido temor? ¿Cuántos sienten miedo? Una picadita, ay, me está doliendo el pecho. Ay, esto, ay, aquello. No, hermano, quiere decirle que nosotros vivimos porque Él nos da la vida, porque vivimos por Él. Entonces la vida no depende de nosotros, sino que nuestra vida depende ¿de quién? De Cristo Jesús, de esa palabra viva que está en nosotros, hermano. Y Él es indestructible. Él es el que me vivifica. Yo vivo por Él. ¿Por qué hay temor en nosotros? Y lo digo por mí mismo. ¿Por qué hay temor? ¿Por qué? Si Él es el que me da la vida, Él es el que me vivifica. No piense más en eso. Piense más en Cristo Jesús, que Él es el que le da la vida a usted y a mí.
¿Por qué viene la ansiedad? ¿Por qué vienen todas estas cosas? ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nosotros mismos y no somos conscientes de que nosotros vivimos por Él. Amén. Hay un coro muy antiguo que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Es por Él. Usted no vive por sí mismo. La vida es Cristo en nosotros. Él es la vida, hermanos. Y Él es la palabra viva. Esta palabra escrita tiene que pasar ¿a dónde? Al corazón. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que Él es para nosotros. Yo cuando pienso en esto, yo siento mucha confianza. Mucha confianza. ¿Sabe? Yo duermo tranquilo. No es que a veces no le lleguen a uno esas oleadas de temor, sí. Pero cuando uno piensa en de quién dependo yo, quién es el que me da la vida, tranquilo, ¿verdad? Entonces quiero animarlo y quiero invitarlo a que la palabra viva entre a su corazón. No sé si alguien me puede ayudar aquí con la guitarra, el piano. Y voy a pedirle que esté sobre sus pies. ¿Está Juanito por ahí? Ah, sí, aquí está Juanito. ¿O está la pianista? Bueno, también saludamos, entonces damos una feliz noche a los hermanos que nos están viendo por Facebook. Un abracito para ustedes.